Allí del otro lado el doctor Juan Carlos Giordano, diputado de la Nación Argentina por la izquierda, bueno, a quien lo vimos estar frente y junto al pueblo en la manifestación ayer, como siempre, ¿no? Con mucha presencia de la izquierda. Lo tengo otra vez la línea y lo quiero saludar. Doctor Giordano, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice Daniel? ¿Bien? Bien, diputado, ¿cómo anda? ¿Se lo percibe, se lo siente cansado, puede ser? Fue un día tremendo ayer y bueno, hoy van a seguir, sí. Seguramente. Sí. Recién terminamos de hacer una nota con nuestro equipo de trabajo de Izquierda Socialista, así que bueno, una nota sobre el decretazo. Así que bueno, y ayer estuvimos la marcha, cacerolazo a la noche, así que fue un día muy movido ayer. Seguramente. Digo, después de un decretazo antiobrero, antipopular, al servicio de los grandes capitalistas, cerró, grabado por cierto, sí, el decreto de necesidad de urgencia, acompañado de su ministro, dijo que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¿Cuánto grado de credibilidad tiene esto? Y bueno, la ultraderecha en el gobierno cree eso, pelea por eso. Lo alertamos en la campaña electoral. Javier Milei, un personaje muy peligroso, y bueno, está haciendo honor, digamos, a lo que vendió en la campaña electoral. Usted vio que inclusive Caputo dijo, qué bárbaro que logramos tener un presidente que explicó tan bien los problemas al país, que la gente lo votó y ahora está haciendo el ajuste con el apoyo popular. Pero ese discurso, completamente mentiroso, porque de por sí lo que hoy es de masas es casualmente lo opuesto, es decir, aquellos que votaron a Milei creyeron que el ajuste venía para otro lado, entonces se ha direccionado en contra del pueblo trabajador, que abarca grandes sectores populares que votaron a Milei. Y esos son parte de los que, inclusive anoche, en el cacerolazo que hubo frente al Congreso, y que se va a seguir manifestando, porque esta noche, por ejemplo, ya están circulando flyers diciendo las 20, 21, nos juntamos en tal barrio, en tal plaza de tal barrio. Y bueno, eso es muy importante, porque no solo se está enfrentando, más allá de cómo se haya votado en la elección, se está enfrentando a un plan motosierra que incluye también el protocolo represivo de Patricia Bullrich, que le fue fracasando a medida del anuncio, ¿no? Porque la primera prueba fue la marcha de ayer en Plaza de Mayo, que era una marcha unitaria que se venía fijando en todos estos años, porque es el aniversario de la rebelión popular del Argentinazo, que hay que recordarlo a eso, a las nuevas generaciones, porque hubo una crisis muy grande en el 2001 y hubo una rebelión popular que también se levantó contra un estado de sitio y contra personajes que gobernaron en ese momento, ya de la propia Patricia Bullrich, cuando había, digamos, dispuesto una rebaja del 13% a las y los jubilados, y Federico Sturzenegger, que ayer apareció como un lugarteniente al lado de Macri, no sé si lo vio, con un saco inclusive distinto al resto para sobresalir, será porque dice que es el hombre fuerte, el nuevo hombre fuerte de Milei, que estuvo con la Rúa en el 2001, también estuvo con Macri, por supuesto, pero le fracasó porque no. Miren que ayer, después de la desconcentración y bueno, haber estado en la marcha, uno vio todo lo que ocurrió antes y bueno, y durante la marcha, en el medio de la marcha, pero uno después viendo todas las barbaridades que hizo el gobierno, la campaña de amedrentamiento, la campaña de hostigación, la campaña de extorsión, poner altoparlantes en los trenes, en las estaciones para decir el que corta no cobra, y ojo con la marcha, denunciar acá si estás hostigado, policía subiéndose a los colectivos, filmando la cara de cualquier persona normal, común, que accedía a un transporte público, y toda la campaña de amedrentamiento, es decir, con toda la fuerza. Imagínate vos tener a Patricia Bullrich en cadena nacional, decir, vamos a poner a toda la fuerza de seguridad, todo el aparato represivo, gendarmería, policía de distinto tipo, la prefectura, etcétera, y llamando a no ir con los hijos y demás. Bueno, a pesar de todo eso, se logró la marcha, finalmente en la Plaza de Mayo, hubo un acto unitario, hubo represión en el medio de la columna nuestra, nosotros entrábamos
por Diagonal Norte, junto al sindicalismo combativo, el Pueblo Obrero, el Frente de Izquierda Unidad y un montón de compañeras y compañeros sindicalizados en el sindicalismo combativo y en Encuentro Memoria para discutir. Inclusive cuando yo iba a la marcha, estaba ahí presente en la cabecera de la marcha Norita Cortiña, que está en silla de rueda, y bueno, y hubo una represión muy grande en una columna que quería adelantarse para ir a Plaza de Mayo. Adelantarse me refiero a ganar terreno, a ir caminando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se logró, digamos, ese primer paso, una derrota del protocolo, y anoche de manera espontánea, sin que se lo convocara a nadie, una cosa espontánea en el sentido de que hubo una reacción, digamos, de la gente, de las vecinas, de los vecinos, de los barrios, porque saben muy bien lo que es el plan motosierra, la barbaridad del decreto de necesidad de urgencia, y hoy mismo Milei dijo, siguen más medidas antiobreras y antipopulares, y todavía no se aplicó el tarifazo en enero del transporte, el tarifazo en la luz y en el agua, en el gas, y ya de por sí con la devaluación se acerca, estamos a cuántos días, del 24 a una semana más del 31, el pan dulce, ¿se acuerda? Pan dulce, Daniel, un pan dulce, hoy hay que pedir, no sé, prestado a alguien a que lo ayude a comprar un pan dulce, si se ha llegado, o una sidra, se ha llegado a este hecho vergonzoso que en el medio del crecimiento de la pobreza y demás, la libertad de precios que llamó a Milei le ha dado rienda suelta a que los grandes empresarios puedan aumentar los precios sideralmente sin que nadie les diga nada, y casualmente este decreto, que no tiene ninguna necesidad de urgencia, salvo en el justificativo mentiroso del gobierno reaccionario ultraderechista de Milei, le ha dado, bueno, se saca la ley de abastecimiento, cualquier ley que pudiera ponerle alguna, digamos, trabita a algún exceso, digamos, capitalista y demás, porque de eso se trata cuando se tratan muchas leyes del doble discurso, ¿no? Pero la ley de góndola y demás, se liquida todo eso y se le da rienda suelta para que cualquier empresario, que si uno le investiga las cuentas, las ganancias y demás, hecho ganancias federales como Arcor, sigan poniendo los alimentos al precio dólar cuando tenemos cada vez más salarios y jubilaciones en la pobreza y en la indigencia. Así que bueno, todo eso ocurrió ayer, la gente salió de vuelta y va a seguir saliendo, y entonces tiene grandes problemas el gobierno. A 10 días de asumir tiene grandes problemas porque no va a cesar, digamos, en su plan motosierra, que lo va a seguir anunciando, no va a cesar en su todo amedrentamiento represivo, pero nuestro pueblo está haciendo la experiencia con su gobierno, y bueno, ya estamos aspirando a que la lucha, que la movilización pueda derrotar estas medidas. Por supuesto que está el interrogante de la CGT, se reunió, y digo interrogante en el sentido de que el pueblo movilizado puede lograr cosas extraordinarias, pero lo que es vergonzoso es que la CGT se la pase, bueno, ahora parece que hay una reunión con Guillermo Franco, es probable que le tiren un hueso y no digan nada, o no, veremos, porque la exigencia de ayer en una de los cacerolazos y en la propia plaza, en el documento final, se les reclamaba que abandonen esa vergonzosa tregua de los dirigentes sindicales de la CGT, la CTA, y que llaman a un paro general, y bueno, ese es uno de los reclamos centrales que pasa por hoy en el movimiento obrero, en los sectores populares, ¿no es cierto? Es decir, no hay que esperar nada para saber de que este plan motosierra es más hambre, más pobreza, más sometimiento, y hace falta una medida nacional de todo el movimiento obrero para enfrentarlo, si es que se lo quiere derrotar. Como nosotros lo queremos derrotar, estamos hablando y haciendo esa exigencia. Por supuesto que la CGT no tiene ese criterio, no tiene esa necesidad, son burócratas sindicales que viven de sus sillones en los sindicatos, no apoyaron ninguna lucha ni en el gobierno peronista anterior, ni tampoco en el gobierno de Macri en los últimos 4 años, pero bueno, las pulseadas y las luchas están en curso, así que bueno, estamos ante cambios muy importantes en la realidad, y seguir actuando con esa situación y seguir apoyando a los que reclaman, que son muchos. Hay una marcha de bancarios, mañana hay una marcha de estatales, y bueno, ojalá se pueda lograr imponerle a estos dirigentes sindicales un paro general para frenar
las medidas y todas las bravuconadas ultraderechistas de Milei y todo ese equipo, ¿no? Ese equipo de terror. Seguramente, seguramente. Digo, bueno, en un ratito va a haber un resultado de la reunión que tuvieron también la gente de la CGT y la CTA con los diputados de Unión por la Patria. Vamos a ver qué se resuelve. Ahora la pregunta es, diputado, decreto de necesidad y urgencia, como siempre en nombre de la libertad. Digo, al mejor estilo de gobiernos opresores, dictatoriales, antidemocráticos. Digo, a ver, ¿cuál es la lectura que le da a este decreto en su amplitud? Es un decreto que dice de emergencia, y cuando uno le lee emergencia, dice emergencia social, monetaria, y después viene emergencia tarifaria, emergencia jubilatoria, emergencia salarial y emergencia de todo tipo, laboral y demás. En los decretos de necesidad y urgencia, para los gobiernos, como dice usted, completamente reaccionarios, arbitrarios, donde ven que si mandan una ley bajo estas características es muy probable que no pase por el escándalo, que podría ocurrir el escándalo, la movilización, la posibilidad de que no pase. Fíjese, en nombre de la libertad, porque el gobierno dice que hace todo esto en nombre de la libertad. Viva la libertad, carajo. Ahora, viva la libertad, carajo, en un decreto de necesidad y urgencia, que es un decreto completamente inconstitucional, arbitrario, porque ya las propias leyes dicen de que no se puede derogar una ley por decreto, salvo que tuviéramos en un caso extremo. Usted me dice, bueno, hay una inundación y desaparecieron 10.000 viviendas, y hay que tomar una medida, que si no se puede llamar una licitación para comprar tal cosa y demás, hay que tomar una medida de emergencia, y bueno, efectivamente está justificado. Estamos hablando de una necesidad imperiosa a favor del pueblo trabajador. Esto no tiene ninguna necesidad. El gobierno hace esto porque lo justifica diciendo, si seguíamos como antes íbamos a llegar a una inflación del 15.000%. O sea, eso ya está en el terreno para que si la inflación es del 10.000% lo denomine un éxito. Y luego dice el gobierno, no hay plata. Pero ¿cómo que no va a haber plata si se disponen, si los 1.500, 1.600 millones de dólares que se tienen que pagar a los usureros internacionales en enero, Pucho dijo, no tengo ningún problema, yo tengo la plata guardada? Esta es mentira, que no hay plata, y eso generaría un déficit fiscal, y decir no hay plata, no hay plata, no hay plata. Al contrario, la mega devaluación ha generado enormes dividendos, porque ha sido un dólar, aumento del dólar, y quien maneja la persona que aumenta en el dólar, es un gran exportador, recibe lo que vende en dólares, ya están las ganancias, las tarifas que están dolarizadas, las tarifas públicas en muchos casos, y dolarizadas, un aumento del dólar, aumentan las ganancias. Y si el gobierno sigue diciendo que todavía está atrasado, que en enero, febrero podría haber nuevas devaluaciones, pero ¿y cómo entonces no va a haber plata? Hay plata para las ganancias capitalistas, para el Fondo Monetario. Entonces, bueno, son todas excusas, digamos, del gobierno para fundamentar esto, diciendo que estamos en una catástrofe. Claro que tenemos que hacer la aclaración de que el gobierno anterior, repudiable bajo todo punto de vista, una inflación del 160%, el 45% de pobreza. Ahora, justificar de esa manera para llevarnos a algo peor, porque estamos hablando de que la ultraderecha es un cambio, pero cambio para peor, porque el verdadero cambio, siempre uno tiene que agregarle a la palabra cambio, un cambio favorable para el pueblo trabajador. En una sociedad capitalista hay clases sociales, no se puede hablar del pueblo en general, del país en general. Siempre toda medida que se toma es en favor de uno o de otro. Entonces acá el gobierno está tomando medidas violentas en contra del pueblo trabajador, en contra del pueblo trabajador, que incluye a muchos votantes de Milei. Por eso la consternación, por eso la preocupación, por eso la incertidumbre de los propios votantes de Milei. Hago esta distinción porque uno puede decir, bueno, pero la gente que votó en contra de Milei va a estar en contra. Sí, pero el problema es que hay un 55% que votó a Milei, y esos fueron votos de sectores de trabajadores, sectores populares, inclusive de la juventud, y que le está cayendo, digamos, el ajustazo a más no poder. Imagínese un pibe de Rapipago, o un pibe que no tiene futuro, o alguien que tiene una changa, vive de una changa y dice, no, yo soy privado, no me va a tocar. Imagínese una inflación
considerar un aumento del 200% en los artículos de primera necesidad, ¿cómo no lo va a tocar? Si los salarios han pegado un nuevo bajón, las jubilaciones un nuevo bajón, los planes sociales un nuevo bajón, y lo que ha estallado y lo que ha subido son los precios centralmente, esto de la libertad de precios, porque claro, la libertad está direccionada. ¿Vio? Cuando usted dice, vamos a hablar de la libertad, ¿qué significa la libertad? Bueno, en este caso está direccionada la libertad de un liberfacho, como se le decía antes, de un ultraderechista como Milei, es la libertad de los grandes capitalistas para que tengan tierra arrasada de cualquier derecho laboral, de cualquier conquista que ande por el medio, para que las ganancias capitalistas no tengan trabas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces no hay ninguna emergencia. Al contrario, nosotros somos los que decimos que si hubiera una emergencia, Argentina tendría que decir, si estamos en emergencia, efectivamente, porque uno podría decir el 45% de pobreza, y claro, pero para salir de la pobreza hay que hacer lo opuesto a lo que está haciendo Milei. Habría que decretar de manera urgente la suspensión inmediata de todos los pagos de la deuda eterna, usar esa plata para combatir los males sociales, para erradicar la pobreza, aumentar inmediatamente los salarios y las jubilaciones, y empezar a tocar a los grandes capitalistas. Porque el problema de la crisis, como toda crisis que nos llevan los gobiernos capitalistas, después la crisis siempre la descarga sobre el pueblo trabajador. No, bueno, entonces que la crisis la paguen los capitalistas, los empresarios, el Fondo Monetario Internacional, que nos llevaron a esto, no el pueblo trabajador. Entonces todo eso es lo que se está procesando en esta situación. Así que bueno, aclaramos categóricamente que Izquierda Socialista enfrenta a la ultraderecha de Milei, dice que no tiene nada que ver con el gobierno anterior, porque también lo combatimos, y tenemos una propuesta completamente opuesta, que es la que le estuve diciendo, centralmente alrededor del sometimiento al Fondo Monetario, porque Argentina se sigue sometida al FMI, y está claro que con Milei se redobló esta política, vamos a estar cada vez peor, claro. Bien, diputado, bueno, se han derogado montones de leyes, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la ley de alquileres. Ahora dijeron que es en beneficio de las y los inquilinos. ¿Esto es legal? Está todo cuestionado, Daniel. O sea, legal no es nada. En este caso, si uno dice es legítimo, eso está a derecho. No, ya hay constitucionalistas que sí, porque estamos hablando de un paquetazo, ¿no es cierto? Un solo decreto que tiene más de 85 páginas, más de 300 artículos, que deroga 300 leyes y que modifica otras 300. Por eso lo estuvieron demorando. Imagínense, yo le digo, Daniel, vamos a empezar a tipear todo el articulado, son 80 páginas, y bueno, lo terminamos hoy, no, mañana, pasado, no terminaban nunca. Inclusive son tan arbitrarias estas cosas que evidentemente todo lo que quisieran limar en su momento para evitar de que haya una decisión judicial, digamos, de inconstitucionalidad y demás. Pero efectivamente una ley de alquileres, el gobierno la quiere liquidar. Imagínese un matrimonio, y digo, poner un ejemplo, ¿no? Alguien, una joven y una joven que se casan y dicen, bueno, vos vivís con tus padres, yo vivo, ¿no? Vamos a ir a vivirnos juntos, vamos a ir a alquilar. Pero uno se enfrenta a alguien, a una inmobiliaria o a un gran capitalista que tiene 10 viviendas y te dice, bueno, ¿y cómo haces para contratar, como dicen ellos, de igual, sin ningún intermediario, sin ninguna ley de por medio? Aunque la ley sea mala, por supuesto, la que está, ¿no es cierto? Pero con un mínimo resguardo. Entonces, ¿cómo va a salir ese contrato de locación entre un matrimonio que vive de un sueldo que no le alcanza y un tipo que a lo mejor está ligado a un negocio inmobiliario y tiene casas en Puerto Madero, etcétera, o 200.000 viviendas ociosas que hay en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Quiere decir que no las usan para vivienda popular, sino para la especulación. Si ni siquiera hay una ley mínima que garantice de que esa persona va a tener algún parámetro de algo y nadie lo obliga, y ya está, inclusive se puede contratar en dólares. Entonces yo te digo, te alquilo esto, son el valor dólar, y te la voy a subir y la voy a indexar al valor dólar. No tengo plata, y anda a pedirle plata a quien sea. Si no tenés, te desalojo. Se terminó todo. O sea, por eso estoy diciendo tabla rasa, en el sentido de sacar, como dice Milei, las trabas de un supuesto Estado opresor que le impide
al emprendedor privado poder invertir, porque después todo esto dice, no, pero esto es para que alguien pueda invertir, o sea que si invierten y no hay un Estado feroz que se lo impida, eso después va a generar una mentira completa, porque el propio gobierno dice que esto lleva una estanflación de 2 años y esta luz al final del túnel nunca va a existir. Por eso la pregunta que ahora me estoy acordando, cuando me dijo usted las fuerzas del cielo, y se encomiendan a las fuerzas del cielo porque solamente alguien sobrenatural, para seguir en la reflexión, alguien natural lo podría salvar a un gobierno, ¿no? Es decir, la fuerza del cielo, que nos ayude en la fuerza del cielo. ¿A qué se refiere la fuerza del cielo? Bueno, ayer ya hay gráficos que dicen la fuerza del cielo por un lado y la fuerza del pueblo por abajo. Todo esto se dirime en las calles con lucha y con movilización y con reclamo. Lo que está claro en Argentina que tiene una trayectoria de lucha de haber tirado una dictadura militar con la lucha y la movilización, después de haber tirado un gobierno de Alfonsín que prometió que con la democracia se come, se educa, y terminó en una rebelión que fue el Rosariazo contra el hambre y la hiperinflación. Bueno, después fue el Argentinazo. En el Argentinazo cayeron 5 presidentes en una semana. ¿Se acuerda, Daniel? 5 presidentes en una semana. Asumía uno, asumía el otro, asumía el otro, asumía el otro. Ninguno daba respuesta. Un repudio impresionante de que se vayan todos. Entonces, bueno, con esa, digamos, trayectoria, con esa historial, digamos, de lucha de nuestro pueblo, y bueno, ahora se renueva todo eso, 2023, en un final de año, en el medio de la fiesta, todo eso se está procesando, todo eso se está debatiendo, y evidentemente de que, así como dice Milei, vamos a unas fiestas en paz, vamos a una Argentina en paz, o ayer escuché a la Patricia Bullrich, vamos a un país en paz, con orden y demás. Bueno, estamos ante un grupo de ultraderechistas, saqueadores, represores en el gobierno, que no va a haber nada de lo que ellos dicen. La única paz y la única sería tener salarios dignos, tener trabajo genuino, que nadie le robe la posibilidad de poder tener un alimento en la fiesta. Bueno, todo eso, digamos, es lo que está actuando en la cabeza de Millón, y en buena hora, que más allá de la cabeza, porque uno puede pensar esto, lo otro, ha habido acciones. Por eso va a quedar en el día de ayer la jornada del 20, en un nuevo aniversario del Argentinazo, y ante un protocolo represivo, la marcha a Plaza de Mayo que se logró un primer triunfo contra ese protocolo represivo. A la noche salió a la gente a la calle, y bueno, eso está augurando días difíciles para, así como lo tenemos difíciles el pueblo trabajador, días difíciles para un gobierno, efectivamente. Fíjense que Milei dijo, dentro de 35 años Argentina va a salir, dentro de 35 años. Bueno, eso solamente lo puede, pensar un personaje con una aspiración a dictador. De manera que, bueno, así estamos, Daniel, así estamos, y bueno, esa reflexión el gobierno la está masticando bien, así que sabe de que el pueblo trabajador no se va a dejar robar fácilmente lo que tiene, lo mínimo que tiene ya a esta altura, ¿no? Pero bueno, nosotros también apostamos a eso, así que bueno, todas estas próximas horas van a ser cruciales alrededor de las definiciones que haya que haber, y en buena hora que el pueblo haya salido a ganar las calles, derrotando todas estas medidas represivas del gobierno, y serán los nuevos capítulos en los próximos días. Bien, diputado, ¿cómo se sigue esto, lo último? Y bueno, hoy se reúne la CGT, nosotros estamos apoyando y llamando a organizarnos en cada lugar de trabajo, en los barrios y demás, a que haya un paro general y un plan de lucha, porque la necesidad de derrotar todas estas medidas, no hace falta esperar más nada para saber de qué se trata. El pueblo argentino volvió a demostrar ayer de que está intacto en sus fuerzas, espera de que se lo convoque a derrotar estas medidas antiobreras, así que bueno, va a haber todo tipo de acción en ese sentido, y en buena hora que podamos conquistar un paro general para que la clase obrera de conjunto, me refiero en todo el país, pueda repudiar masivamente todas estas medidas antiobreras muy nefastas. Bien, bueno, diputado, como siempre es muy amable, seguramente lo seguiremos convocando porque es muy importante su palabra, ¿sí? Porque nos da un plano clarísimo del lugar donde suceden las cosas,
pasa en el país el reclamo, el enojo, es el país, pero realmente todo pasa allí en Ciudad Autónoma, así que pronto lo estaremos convocando. Dale, Daniel, muy buenas tardes, el agradecido soy yo, en nombre de Izquierda Socialista, muy amable.